Bienvenidos chicos a la unidad número 9 del mundo actual. Vamos a comenzar con la que del bloque soviético. Vamos a ver a los que sabemos para que se unan varios. Vamos a empezar a estudiar un repaso de la unidad 9 del mundo actual, de la guía para ingreso a la universidad. Vamos a estudiar historia universal. Vamos a ver lo que es el mundo actual, que va desde la caída del bloque soviético y hasta un poquito de lo que es el mundo actual, ¿no? Pero más es poquito. Esto es con poquitas preguntas, porque no es un tema central en el examen de ingreso a la universidad, pero después de este nos vamos a pasar a Historia de México. Esta es la última unidad y ya veremos cómo nos va. Vamos a dar unos 5 minutitos más para empezar con los demás. Recuerden que si estos videos, estos lives te ayudan para tu examen de ingreso a la universidad, pues ayúdame a comprar una coquita. Espero tus regalitos para que estos lives sigan saliendo y te ayuden con tu examen. Compartan para la gente que no, porque estos son poquitas preguntas y nos pasamos luego a Historia de México. Ayúdenme a llegar al objetivo de live. Vamos a darle un repaso de ver lo que es la teoría para que podamos estudiar, pasar a los reactivos. Unos minutitos más, en lo que llegue más gente. Compártanlo para que más gente pueda estudiar para su examen de ingreso a la universidad. Estamos con Historia Universal. Gracias por sus likes. Asegúrate que nadie te vea. Unos minutitos más para empezar. Ya comenzamos, unos minutitos más. Esto, recuerden que primero vamos a ver la teoría para después pasar a las preguntas. Unos minutitos más. No, es Historia Universal, Coven. Mira, vamos a ver caída del bloque soviético. Y ahorita la leemos. Vamos a hacer, les voy a enseñar estrategias de estudio para que no se les olvide. Recuerden que el examen de la UNAM es casi pura memoria y
pues hay que aprenderse datos y fechas y cronologías. Entonces vamos a empezar, vamos a ver el mundo actual, que es la última unidad de historia universal, pero en YouTube están las demás unidades. Después de esto, además, son 5 preguntas y nos pasamos a Historia de México. Ahí es para la universidad, es la guía para la UNAM. Muy bien, ya llega un poquito más de gente. Vamos a ver, esto ya es lo último, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuáles son las consecuencias. Ya cayó, ayer vimos los bloques socialistas y los bloques comunistas. Hoy vamos a ver qué pasa después de la caída del comunismo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ok, pues vamos a ver, ¿qué es la caída del bloque soviético? Como lo dice aquí, vamos a ver qué es lo que pasa en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en 1985, como lo vemos aquí, no lo vamos a hablar todo, sino vamos a hacer un pequeño resumen. Es que ahí está, ahí, para que se vea. En 1985 va a aparecer un personaje importante llamado Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ya está cansado del comunismo en Rusia y va a proponer dos nuevas políticas, una económica y una de apertura a la democracia. Sí, a pesar de que a pesar de que ya se cansaron de tanto comunismo, pues ¿qué va a pasar? La primera va a ser la perestroika. Esta famosa perestroika es la apertura económica. Ya no quieren que el Estado se encargue de hacer todo el Estado, ¿sí? O sea, toda la apertura del mercado que sea para una libre competencia, haya capital externo de extranjeros, capital privado y que lleguen más empresas. Y ya no esté tan forzado el Estado para crear empleos. Dice, ahora sí todo se lo deja a los privados. Y tenemos cuáles son esos, cuáles son los puntos más importantes, como los vemos aquí. La apertura comercial basada en modelos occidentales. ¿Qué va a hacer Rusia? Dice, bueno, pues vamos a copiar lo que están haciendo Estados Unidos. Pues sí, al final terminan haciendo lo que hace Estados Unidos, Rusia, ¿no? Pues dice, bueno, vamos a copiar el Estado este nuevo sistema capitalista. La libre competencia, es decir, que se crean nuevas empresas que lleguen a Rusia. Y como lo vemos aquí, el fomento a la inversión extranjera. Bueno, después de la perestroika va a venir lo que es el glasnost. Recuerden que en Rusia había este comunismo donde el proletario era el mero, ¿no? Era el poder del proletario, pero que solamente había una persona a la cabeza y esas personas pues eran dictadores y solamente había un partido en el poder, nada más uno. Pero con el glasnost, ¿qué va a pasar? Va a haber una apertura política, pluralidad y partidista. Eso se supone, eso creían ahora pasó al revés, ¿no? Con la llegada de Vladimir Putin pues ya no existe esa pluralidad partidista, ¿no? Y la libertad de expresión. Bueno, eso quería hacer Mikhail Gorbachev. Quería que hubiera más partidos, que hubiera democracia, ¿no? Pero, pues, al fin y al cabo, no se logró muy bien. ¿Qué va a pasar en este tramo de la historia? Un momento importante va a ser la caída del muro de Berlín. Recuerden que en la conferencia de Yalta se va a hacer que Alemania se divida en 4 territorios o en 4 zonas de ocupación. ¿Qué lo van a ocupar? Estados Unidos, Francia, Rusia. Y el muro de Berlín lo que va a hacer es separarla en bloques económicos. Uno va a ser para el capitalismo y otro va a ser para el socialismo.
Dicen que hay un chiste que después de lo que cayó el muro de Berlín, lo primero que pasó al otro lado comunista fue una Coca-Cola. O sea, pues porque en el otro lado no había pues esas empresas extranjeras. Y luego, en la misma Rusia, va a llegar Boris Yeltsin. Tienen que aprenderse muy bien estos nombres: Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, porque son personas muy importantes. Uno va a disolver el socialismo a través de la perestroika y el glasnost le da la apertura. ¿Y qué va a pasar con Boris Yeltsin? Yeltsin desintegra la URSS y todos esos países que se independizaron, pues de que sea Ucrania, Pakistán, Uzbekistán, Kazajstán, todos esos países pues se vuelven independientes y se crea la famosa Comunidad de Estados Independientes, ¿sí? La CEI. Bueno, con la caída del socialismo y la desintegración de la URSS, la Guerra Fría llega a su fin. Recuerden que la Guerra Fría adquiere su nombre así porque es una guerra en cuestiones económicas. No hay un conflicto bélico, por ser más Guerra Fría. Son cuestiones de bloques económicos. Bueno, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a hacer como pequeños ejercicios así de repaso. Dice: reforma económica promovida por Gorbachev que aceleró la caída del socialismo en la URSS. ¿Se acuerdan cuál era? El Cominform, el glasnost, la perestroika o el Comecon. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver. ¿Cuál es? Pues recuerden, la reforma económica que creó Gorbachev fue la perestroika. Ahora, si en su examen del ingreso a universidad les preguntan reforma política que permite la pluralidad democrática, es el glasnost. Este es un ejemplo de reactivo. O sea, lo que vamos a ver ahorita es ¿qué pasaría si en vez de los que aparecen estos reactivos apareciera una pregunta donde te pusieran lo contrario? Es decir, en vez de reforma económica promovida, que te preguntan reforma política promovida por Gorbachev. Entonces eso hay que tener bastante cuidadito con eso. Bueno, vamos con otro ejemplo. Dice: fueron causas que provocaron la disolución del socialismo en la URSS: la Guerra Fría, la perestroika, la glasnost y las tendencias separatistas, el Cominform y el Comecon, el Pacto de Varsovia, la doctrina Trump. Ok, recuerden, ¿qué va a pasar con la URSS? Para que se disuelva tienen que haber tres cosas: la perestroika, la glasnost y las tendencias separatistas, ¿sí? Ya no quieren ser parte de la URSS, y la perestroika y la glasnost disuelven toda esa idea del socialismo que traían Stalin y Lenin. Muy bien. Vamos con otra guerra que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. La guerra del Golfo de Pérsico. Miren, si les llegan a preguntar esto del Golfo de Pérsico, es un conflicto que tienen Irak y Kuwait. ¿Qué pasa? ¿Por qué invaden un territorio? Porque siempre va a aparecer un recurso muy importante hasta nuestros días: el petróleo. La mayoría de las guerras va a ser por petróleo. Y aquí, como dice, Irak invadió la franja fronteriza de Kuwait, reclamando como propio ese territorio rico en petróleo. Y recuerden, los países árabes musulmanes son muy ricos en petróleo. Y dijo Irak: no, ese territorio es mío, échalo, y te voy a invadir. ¿Pero qué creen?
Aquí Estados Unidos dicen, hay petróleo en Kuwait, pues yo quiero petróleo, ¿no? Recuerden que han hecho guerras por petróleo. Entonces, Estados Unidos va a entrar a ese conflicto y le va a ayudar a Kuwait. Pero ¿qué va a querer a cambio Estados Unidos? Pues el petróleo, ¿no? Entonces, ya tenemos la caída del bloque soviético, que se va a dar por las políticas económicas, que va a ser la perestroika. Tenemos ya el glasnost, que es la apertura política. Y luego de esto tenemos el Golfo Pérsico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, después de esto, después del socialismo, van a comenzar a generarse un nuevo sistema económico, que es el capitalismo, y va a empezar la globalización económica, que es algo muy diferente. No es lo mismo el capitalismo que la globalización. La globalización es una interdependencia entre los países, para vender productos e intercambiar productos. Y el capitalismo son inversiones extranjeras en países, capital privado. Aquí como lo dice, eso es lo más importante. La globalización es la interdependencia entre países y el capitalismo, que es ese modelo económico que vivimos hasta nuestros días. Y gracias a la globalización, pues podemos adquirir productos de otros que llegan de otros países, ¿no? Y va a haber tratados, por ejemplo, gracias a México con la globalización y los tratados como libre de comercio, pues la ropa de Estados Unidos llega a México. Muy bien, después de todo esto, van a existir organismos importantes que se van a crear para ayudar a las naciones a que mejoren su economía, y otros específicamente para ayudar a los países a que cumplan con los pagos de los créditos. Tenemos el primero, es muy importante, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Ya empezamos hace ratito, Evelyn. Dije que iba a ser como a las 7, pero hubo unas cositas y se atrasó el live. Perdón, Evelyn. ¿Cuáles son el objetivo de el Fondo Monetario Internacional? Sostener la estabilidad del sistema de pagos internacionales y tipos de cambio. Sí, toda la semana, Evelyn. Vamos a ir trabajando unidad por unidad. Que permite a los países efectuar transacciones entre sí. Ok, el Fondo Monetario Internacional, recuerda, es un organismo que se encarga del sistema de pagos de los créditos que da el Banco Mundial y que se realicen transacciones fáciles, ¿no? Entre los países, entre sí. Muy gracias, Evelyn. Gracias. Tenemos el Banco Mundial. ¿Qué es lo que va a hacer el banco? Lo que hace un banco. Nada más que este banco es para las naciones. Este banco lo que va a hacer es asistencia financiera y técnica para apoyar a países subdesarrollados. Se propone erradicar la pobreza mediante préstamos de bajo interés. Ok, el Banco Mundial lo que hace, como hace un banco, les va a dar préstamos a los países y le dicen, mira, ocupa este dinero que te presto para que lo ocupes en mejorar tu situación económica, que lo sepas invertir en algo bueno. ¿Y para qué sirve ese dinero? Pues para erradicar la pobreza de los países subdesarrollados. Y en esta parte del mundo tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, que es lo mismo, ¿no? Contrarrestar los índices de pobreza extrema en América Latina y el Caribe. Eso es lo más importante. Entonces tenemos tres organismos importantes. El Fondo Monetario Internacional, que intenta sostener
la estabilidad de pagos entre las naciones y que estas naciones realicen transacciones entre ellos, ¿no? Él se va a encargar de que los préstamos que se le den a las naciones se paguen esos préstamos. Y el Banco Mundial, ¿qué es lo que va a hacer? Les va a dar préstamos a las naciones y además le va a decir, te voy a dar una asesoría financiera y técnica de cómo utilizar recursos para que erradiques tu pobreza. ¿Sí? Eso es de manera global y apoya a los países subdesarrollados. Todos estos préstamos es con bajos intereses. Y tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque tiene un lado malo el Banco Mundial, ¿no? Te dice, te presto para que tú me sigas debiendo, ¿no? Tiene su lado oscuro. Y tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, que hace lo mismo que el Banco Mundial, pero para las regiones de América Latina y el Caribe. Bueno, esto es muy fácil y muy sencillo. Después va a venir el desarrollo económico y científico y tecnológico. Miren, fenómeno económico mundial. ¿Se imagina que les pregunten esto? Es del CONAMAT, pero también es un libro de historia. Fenómeno económico mundial caracterizado por el libre mercado, el desarrollo tecnológico y la unificación cultural. El capitalismo, la globalización, el imperialismo o el mercantilismo. ¿Cuál sería? Fíjate, fenómeno económico caracterizado por, bueno, ahí dice, ¿no? ¿Qué va a ser la globalización? Recuerda que la globalización es una interdependencia entre países y además van a comenzar a convivir las culturas. Y aquí tenemos otra. Organismo que se encarga de otorgar asistencia financiera y técnica a los países subdesarrollados, pues el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial es el mero que va a hacer todo esto, va a dar asesoría técnica y financiera. Gracias, Vianney, por esa rosa. Muchas gracias, Vianney. Muchísimas gracias. Bueno, y acá tenemos el desarrollo técnico-científico. Bueno, para no hacernos tantas bolas con todo esto, vamos a pasar a las 5 preguntitas que podrían venir en tu examen. Dice, fenómeno mundial de interdependencia económica para el intercambio cultural, político y social. A. Globalización, neoliberalismo, imperialismo o capitalismo. Si les preguntaran esto en su examen, ¿qué responderían ustedes? Fenómeno mundial de interdependencia económica para el intercambio cultural, político y social. Giovanna Rangel dice que la A. Muy bien, Giovanna. Muy bien, la globalización. Muy bien, Lu, la A. Muy bien. Muy bien, Evelyn, la A. Muy bien. Vamos con las 2. Rama de la tecnología que diseña y construye máquinas capaces de desarrollar inteligencia artificial. La clonación, la ingeniería, la inteligencia artificial o la robotización. ¿Qué sería? Fíjense, rama de la tecnología que diseña y construye máquinas capaces de desarrollar inteligencia artificial. La clonación. Aquí recuerden que a partir ya de la Segunda Guerra Mundial y todo esto va a haber 4 áreas de estudio e investigación muy importantes. La tecnológica, la genética, que va a ser para el curo de enfermedades. B. La ingeniería. No. Pero es rama de la tecnología, no disciplina. Y la correcta sería la robotización, ¿sí? Esa es la rama de la tecnología. La robotización va a crear la inteligencia artificial para hacer menos esfuerzos humanos, menos trabajos humanos y todo empiece con robots.
Número 3. Ciencia que diseña, manipula y emplea estructuras como dimensiones milimétricas. Biotecnología, nanotecnología. Gracias, Marijo, por ese microfonito. Gracias. La biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial o la robotización. Vianney dice que la B. Sí, exacto. Muy bien. La nanotecnología. ¿Por qué? La nanotecnología es algo muy chiquito. Que incluso ya se utiliza en medicina, ¿no? Eso les podrían preguntar. Vamos con la número 4. Puntito B, sí, estás muy bien. La causa por la que Estados Unidos invadió a Irak con la llamada Guerra del Golfo Pérsico fue... ¿Por qué se metió Estados Unidos a ayudar a Kuwait ante Irak? Exacto. Por el petróleo. Muy bien. El petróleo. Recuerden que la mayoría de las guerras ocurren por petróleo. Muy bien, Emi. Muy bien, a Perla. Muy bien, Dianita. Vamos con la última. Nombre del primer astronauta en pisar la luna. ¿Se acuerdan quién fue? Yuri Gagarin, Boris Yeltsin, Neil Armstrong o Mikhail Gorbachev. Imagínense que no se acuerdan. La C. Jun dice que la C. ¿Quién más dice que la C? La B dice, Perla dice que Boris Yeltsin. Llegó tarde Perlita. No se acuerda quién fue. No escuchó quién es Boris Yeltsin. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí les va. Miren. Mikhail Gorbachev creó las reformas tanto política como económica para disolver la URSS. Yuri Gagarin es la primera persona en salir al espacio exterior y es ruso. Boris Yeltsin es el que disuelve por completo la URSS y crea la Comunidad de Estados Independientes. Y la C es Neil Armstrong. Armstrong es la primera persona en pisar la luna. No se me confundan con Yuri Gagarin. Yuri Gagarin es la primera persona en salir al espacio exterior. Y Neil Armstrong es la primera persona en pisar la luna. Y es de Estados Unidos. Muy bien. Vamos con... ahora sí, hemos terminado con lo último. En este perfil hay diferentes videos sobre diferentes respuestas de nada en mí de historia universal. En videos cortos hemos llegado hasta Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Nada más hasta ahí. Pero aquí en los lives ya llegamos hasta la última unidad. Y en el canal de YouTube estamos todavía con la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por los que han llegado, por los que han dado like, por las personas que han dejado su regalito. Espero que mis explicaciones sean buenas. Y ahorita vamos a empezar con historia de México, ¿sí? Vamos a ir poco a poquito. Vamos a dar. Gracias, Emi. Gracias, Biani, por esa rosita. Gracias. Muchas gracias por esa rosita. Que Diosito te lo regrese al triple. Y muchas gracias. Ahorita comenzamos con Historia de México. ¿Qué pasa en su examen el examen de ingreso a la UNAM? Recuerden que Historia de México es de las más complicadas. Gracias, Dianita. Lo hago con toda la intención para que ustedes entren, o para las personas que van a estudiar para su examen de ingreso a la universidad, tengan más opciones. Porque de hecho también me sirve para mí. Yo ya tengo una carrera
pero voy a hacer mi examen otra vez para algo muy diferente. Entonces, yo estudio y además están estudiando conmigo. Sí, los voy a grabar, se van a grabar. La persona que preguntó si se quedan grabados, lo voy a dejar en mi canal de YouTube, que está ahí en mi biografía, el enlace, ¿no? Le dan ahí y los manda directamente. Ahorita comenzamos con Historia de México, ¿sí? Como Historia de México es muy larga, solo vamos a únicamente a resolver las preguntas y les voy a dar la explicación de por qué son esas respuestas. No, de nada. Ya ves, en mí uno tiene que seguir aprendiendo cosas. Bueno, vamos a empezar con Historia de México, que es algo, miren, es un montón. Pero vamos a hacer únicamente las preguntas. Si conocen a alguien que vaya a hacer su examen para ingreso a la universidad, pues compartan el like para que le llegue. Gracias, Marijo, por esas 2 rositas. Muchas gracias, muchas gracias. Y las personas que estén en preparatoria o algo así, también tengo, de hecho se llama el perfil se llama el etimólogo, porque la intención era también como enseñar cosas de etimologías. Y tengo unos videos de etimologías, de lo que es la materia de etimologías, pero más que nada también es enfocado en estos videos. Entonces vamos a poder, para las personas que estén interesados en resolver también su materia de etimologías para que se le haga más fácil, pues ahí está. Gracias a todos por su like, a todos por sus regalitos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Vamos con la primera de Historia de México, que dice así. No, Evelyn. Ahí tengo videos de física, biología y historia. Y también tengo el Comipens. En la mañana es Comipens. Bueno, a mediodía. También es que en YouTube ya tengo también español y literatura. Ahí, pero podemos volverlo a hacer aquí otra vez, no hay problema. Bueno, vamos a empezar con lo que es Historia de México, que recuerden que la primera parte es toda la Nueva España, Mesoamérica y Nueva España. Dice, en el estudio del pasado indígena de México, ¿qué importancia tuvo Mesoamérica? Ok, vamos a leer las opciones. Fue la capital azteca donde se estableció un gran dominio del señorío Tenochca. Bueno, no, recuerden que la capital azteca pues todavía no es tan en ese tiempo, es hasta después, casi hasta el clásico, cuando aparece la civilización azteca. Entonces, esa no está mal. En dicha región se establecieron las más importantes civilizaciones prehispánicas. Sí, es que se está como se desenfoca un poco, Carito. Pero ahí también, ahí vamos a ver. Oh, ahí va. Espérame. Ahí quedó. Allá quedó mejor, ¿no? Sí, no, es que no era la cámara, es que faltaba la luz. ¿Se mira borroso? ¿Se sigue viendo borroso?
Ajá, o sea, 1325 se funda México Tenochtitlan, sí es mucho tiempo después. Ok, ya ven, era la luz. Ya no, muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia indígena de México en Mesoamérica? ¿Se considera como la base histórica y cultural de México colonial? No. ¿Corresponde al ejemplo arquitectónico de las civilizaciones indígenas clásicas? No. Recuerden que en Mesoamérica, que es la mayor parte del territorio mexicano, en dicha región se establecieron las más importantes civilizaciones prehispánicas, que van a ser los olmecas, los toltecas, los mayas, los aztecas. Sí, muy bien, nenita. La B. Número 2. ¿A cuál área geográfica corresponde el mayor desarrollo de las civilizaciones indígenas prehispánicas? Mesoamérica, sí. Muy bien. Bites and cookies. ¿Hacia América, al Atlántica o al área de América? Y como su compañero se adelantó, es Mesoamérica. La A, sí, exacto. Se llama Mesoamérica porque está exactamente en la parte de en medio. Ajá, pues Meso, como Mesopotamia, aquí es Mesoamérica. Entonces, en Mesoamérica, en esa parte de en medio, es donde están las partes más fértiles de esta región. A los que se han unido, llevamos segunda pregunta de Historia de México. Bueno, vamos con la siguiente. Dice 3. A lo largo de varios horizontes históricos y culturales, el preclásico, el clásico y el posclásico en Mesoamérica, ¿qué pasó? ¿Sobresalió el liderazgo del pueblo azteca como señorío dominante? No. ¿Los olmecas crearon la civilización, el arte y la metalurgia? C. ¿La cultura madre siempre tuvo la hegemonía militar y política? No. D. ¿Se establecieron civilizaciones indígenas, teocráticas y politeístas? ¿Cuál creen que sea la correcta? A ver. ¿Esa es la de ahorita? ¿La A? ¿Sobresalió el liderazgo del pueblo azteca? No. ¿Cuál sería? Aquí la respuesta correcta va a ser la D. Se establecieron civilizaciones indígenas, teocráticas y politeístas. Recuerden que lo que tienen mucho en común estas civilizaciones son que son teocráticas, es decir, tienen como que el sacerdote era la parte más importante y creaban un dios en una cosmogonía y todos van a tener demasiados dioses, por eso se llaman politeístas, ¿sí? Número 4. ¿Cuál se considera como la cultura madre de Mesoamérica? ¿Aztlán, los toltecas, los olmecas o el anáhuac? A ver. ¿Aztlán, los toltecas, los olmecas o el anáhuac? ¿Quién es la cultura madre? Muy bien, exacto. Muy bien, Mari Pineda, los olmecas. Exacto. Recuerden que los olmecas son muy conocidos por sus grandes cabezas y es la cultura madre. Ok. Número 5. Algunas características comunes de las civilizaciones indígenas prehispánicas establecidas en Mesoamérica fueron... Ok, vamos a ver cuáles son. Algunas características. Vamos a leer las características. ¿El origen andino de dichas civilizaciones? No, recuerden que lo andino es más abajo. La escritura, la teocracia y la agricultura. Esa podría ser una, ¿no? El cultivo del maíz y el uso de la cua o el asadón de palo.
Esto sí es. Todas tienen en común que van a cultivar el maíz, el uso de la cua y el asadón de palo. La adoración de dioses como Huitzilopochtli y Coyolhuachtli. No, esa es una, ¿no? Solamente la azteca. El empleo de la rueda y la escritura fonética. No, ellos no tenían escritura fonética. La arquitectura piramidal con basamento escalonado, sí, ¿no? Tenemos la 3 y la 6. Aquí tenemos la 3, la 5 y la 6. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Van a tener una escritura, la teocracia y la agricultura. Todas son agrícolas. Todas van a tener cultivo de maíz y el uso de la cua, el asadón del palo. Y todas van a ser estructuras piramidales escalonadas. Toda la respuesta correcta es la B. Muy bien, la B. Muy bien. Número 6. Identifica algunas características del horizonte clásico mesoamericano. Ausencia de la agricultura, predominio tolteca, escritura fonética. B. Elaboración de códices, encuentro en España y las Indias, surgimiento de los olmecas. No, eso como que no tiene ningún sentido. ¿Cómo elaboración de códices encuentro en España? Perfeccionamiento del calendario, urbanismo y diversidad cultural. La escritura, la teocracia y la metalurgia. ¿Cuál es la correcta? El horizonte clásico es como que empiezan a surgir los aztecas, los mayas. La B. Pamela dice que la B. Emi dice que la P. Que la B también. El encuentro en España. El horizonte clásico. Ese es lo que ustedes me dicen. Es el horizonte posclásico. El de la B. La C es la correcta. Perfeccionamiento del calendario. Se crean ciudades y la diversidad cultural. ¿Por qué la D no? Porque recuerden que todavía estas culturas no manejan muy bien la metalurgia. Pero sí va a haber un perfeccionamiento del calendario, tanto del maya como del azteca. Se crean ciudades y hay una diversidad cultural. Es decir, hay diferentes civilizaciones. ¿Sí? Bueno. Número 7. ¿Cuál de las siguientes características fue común en las civilizaciones indígenas de Mesoamérica? El empleo del cero en las operaciones matemáticas, la rueda y calendario basado en la cuenta larga, el dominio de la agricultura y el cultivo del maíz y la elaboración de códices precolombinos. ¿Qué tuvieron en común todas? ¿La C? Paula dice que la C. ¿Los demás? La C. Brian dice que la C. Exacto. La C, el dominio de la agricultura y el cultivo del maíz. Exacto. Todas tuvieron el dominio de la agricultura y el cultivo del maíz. Por eso dicen que los mexicanos somos hijos del maíz. Muy bien. Número 8. El descubrimiento de América y la conquista de México son hechos que corresponden al horizonte protoclásico, preclásico tardío, clásico temprano o posclásico superior. Esta está entre un poco sencilla y un poco complicada, porque tienen que conocer muy bien qué ocurrió en cada una de ellas. Bien, en el protoclásico se asientan y descubren la agricultura. Por eso se llama proto, primero. Preclásico tardío es cuando ya comienzan los aztecas con su imperio. El clásico temprano comienzan a surgir los aztecas. Y el posclásico superior es cuando ya llegan los españoles. Este es el posclásico superior. El posclásico se divide en dos, en inferior y superior. En el inferior ya están bien asentadas todas. No, sí está bien, Mari. Es
el posclásico superior, cuando ya llegan los españoles y se da el descubrimiento de América. Número 9. Completa el espacio en blanco. A la llegada de los españoles, espacio muy grandote en blanco, desde el altiplano hasta tierra de Centroamérica. Vamos a ver qué pasa. A la llegada de los españoles, los olmecas eran venerados por los aztecas como cultura fundadora de Mesoamérica. B. Los aztecas ejercían un sólido dominio hegemónico político, comercial y militar. Mira, Josué. Muy bien, José. Muy bien. Tienes el símbolo de Pure Trans. ¿Te gusta el trans? Qué bueno. Muy bien. Es la B. Sí. Los aztecas ejercían un solo dominio hegemónico, político, comercial y militar. Número 10. Muy bien. Entonces la 9 es la B. Completa el espacio en blanco. Con relación a la conquista de, se considera que el temor de los aztecas ante el eventual retorno del dios Quetzalcóatl fue un actor importante. El Anáhuac, Mesoamérica, México, Tenochtitlan de Nuevo Mundo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, sí, gracias, mexicas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Con relación a la conquista de el Anáhuac, Mesoamérica, México, Tenochtitlan o el Nuevo Mundo. Emi dice que el Anáhuac, Mesoamérica, México, Tenochtitlan. ¿Cuál es? ¿Qué ciudad conquistaron los españoles? Mesoamérica, la C. Muy bien, Eric. México, Tenochtitlan. Muy bien. La B, dice mi, la B. No, es la C, mi. Muy bien, número 11. Según se infiere por la consulta de relatos indígenas y españoles del siglo XVI sobre la conquista de México, según se infiere por la consulta de relatos indígenas y españoles del siglo XVI sobre la conquista de México, A. Hernán Cortés se propuso confundir a los aztecas para que crean que era el retorno de Quetzalcóatl. B. Moctezuma Xocoyotzin creyó identificar en Hernán Cortés al dios Quetzalcóatl. C. Los señoríos azteca y tlaxcalteca eran aliados entre sí, pero Hernán Cortés los dividió. B. La corona española atribuyó a los dioses aztecas la culpa por practicar sacrificio ritual. ¿Cuál es? La B. Exacto. Recuerden que Moctezuma creyó que Hernán Cortés era Quetzalcóatl y se había cumplido la profecía. Pero, según otro relato, dicen que le da regalos a Hernán Cortés no como Dios, sino para que se vaya, porque después se da cuenta que pues Hernán Cortés no era Quetzalcóatl, y entonces dice, no, mejor vete. Muy bien, la B. Fueron algunos factores que facilitaron a Hernán Cortés la conquista de México Tenochtitlan entre 1519 y 1521. Recordemos qué pasó con las armas de fuego portadas por los españoles, la traición realizada por la Malinche, la alianza de Hernán Cortés y el señorío de Tlaxcala, la pobreza e ignorancia de la población nativa, la visión fatalista de los aztecas ligada al mito de Quetzalcóatl y la destrucción del quinto sol provocada por Moctezuma. ¿Cuáles? Tienen que escoger. Bien, tenemos la inciso A. Vamos a verlo. Dice que es la 1, la 3 y la 5. 1. Las armas de fuego portadas por los españoles. Sí. 3. La alianza de Hernán Cortés y el señor de Tlaxcala. Ajá. Ahora la 5. La visión fatalista de los aztecas ligada al mito de Quetzalcóatl. Pues sí, es la A. Exacto. Es la A. Primero,
la alianza con los tlaxcaltecas porque estaban cansados de que los aztecas los tuvieran sometidos, les quitaran todo, tenían que rendirle tributo. Entonces la correcta es la A. Muy bien. Es que se ve aquí mucho a la luz. Ahí. Número 13. Según los relatos de la conquista, cuando el capitán Hernán Cortés arribó al Valle de México, ¿qué pasó? Moctezuma Xocoyotzin lo reconoció como el dios Quetzalcóatl. El emperador Carlos III ejercía el mando de la península ibérica. Número C. En Mesoamérica aún no se dominaba el fuego ni la agricultura. Los pueblos nativos de México desconocían la escritura. Pues la A, ¿no? Los demás no tienen nada que ver, así como que el emperador Carlos III, ese había abdicado, había renunciado al trono, porque estaba en ese momento un gran problema con Napoleón Bonaparte. Entonces la respuesta correcta es la A. Moctezuma Xocoyotzin lo reconoció como el dios Quetzalcóatl. Si se dan cuenta, como que algunas preguntas se van respondiendo, esto es para reforzar el conocimiento de toda la teoría que venía atrás, ¿no? Número 14. Previamente la fundación, fíjense lo que dice, previamente a la fundación del virreinato de Nueva España, ¿qué pasa? Previamente, el reino de Castilla fue conquistado por los árabes. La alianza entre aztecas y tlaxcaltecas provocó la derrota de Hernán Cortés. No, ¿cómo? Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, primer ayuntamiento en México. O de el emperador Carlos IV fundó el Real Consejo de Indias. ¿Cuál es la correcta? A ver, previamente a la fundación del virreinato, ¿qué pasa? El reino de Castilla fue reconquistado por los árabes. ¿Reconquistado? Es que ahí está la trampa. O la alianza Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, primer ayuntamiento en México. Emi dice que la. Bueno, la primera, la B, está mal porque la alianza entre aztecas y tlaxcaltecas pues nunca provocó la destrucción, la derrota de Hernán Cortés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Hernán Cortés llega a Veracruz o las costas de Veracruz y dice, vamos a poner aquí nuestro primer ayuntamiento y se llama la Villa Rica de la Veracruz. Es el inciso C. Es el primer instauración de gobierno español en México. Muy bien. Número 15. ¿En qué orden cronológico debe mencionarse la fundación de las siguientes estructuras de gobierno? Bueno, aquí tenemos el Virreinato de Nueva España, el Real Consejo de Indias, las 12 intendencias o el Ayuntamiento de Veracruz. Ok. Casi nos cuesta muchos trabajos este tipo de preguntas cuando dicen ordena cronológicamente. Por eso es muy bueno hacer las líneas de tiempo. ¿Qué va a pasar? A ver, el Virreinato de la Nueva España todavía no. El Real Consejo de Indias es un poquito antes. Las 2 intendencias es después del Virreinato y el Ayuntamiento de Veracruz. Ok. ¿Qué es lo primero que se funda? El Ayuntamiento de Veracruz. Ok, vamos a ver. ¿Qué opciones tienen como primero el Ayuntamiento de Veracruz? La A, no. La B, no. La C, no. La D, la 5, la 4, pues es la única, ¿no? Ahí está. La 4, vamos a ver, dice la 4 y después la 2, dice el Real Consejo de Indias, que estaba a cargo de la administración como jurídica, política de la Nueva España. Luego sigue la 1, que va a ser el Reinato de Nueva España. Y por último, las 12 intendencias. Entonces la respuesta correcta
es la D. Recuerden, siempre, lo primero que es la primera estructura de gobierno de España en México es el Ayuntamiento de Veracruz. Sí. Ajá. La D, Funky. Ponky. Número 16. Nombre del emperador español que estableció en México el Real Consejo de Indias. Gracias, Vianney, por esa rosita. Muchas gracias, Vianney. Carlos Martel. Otra vez. Número 16. Nombre del emperador español que estableció en México el Real Consejo de Indias en 1524. Carlos Martel. Fernando VII. Felipe V o Carlos I. Bueno, aquí Carlos Martel, ese no tiene nada que ver con la... Fernando VII es un poquito después. Felipe V es Carlos I. Ajá. También conocido como Carlos V, pero en el imperio sacro romano. Germano, Carlos I es el que funda el Consejo de Indias y es con el que se escribían las cartas Hernán Cortés. Número 47. ¿Cuál fue el principal órgano de gobierno en la Nueva España? ¿Cuál fue el principal órgano de gobierno en la Nueva España? La Casa de Contratación de Sevilla, el Real Consejo de Indias, la Alcaldía Mayor o la Real Hacienda. ¿Se acuerdan? Ya no es la B, el Real Consejo de Indias. Exacto, Vianney, la B. El Real Consejo de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla. Ese es un poquito después, ¿quién dijo la? Paula. Sí, es la B, el Real Consejo de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla va a poner como cierto orden en cuanto a la economía y política del país, de la Nueva España. Número 18. Completa el espacio en blanco. Nombrado por Carlos I en 1535, fue el primer virrey en la Nueva España. Antonio de Mendoza, José Bonaparte, es una guía, Indra. Fray Juan de Zumárraga o de Manuel Tolsá. Emilio dice que la A. ¿Quién dice que la A? ¿Están de acuerdo con Emilio? Exacto. Muy bien. Antonio de Mendoza es el primer virrey de México. Muy bien, muy bien, muy bien. José Bonaparte es hermano de Napoleón Bonaparte y está en España. Fray Juan de Zumárraga, ese es uno de los obispos que llegan a México después del... Y Manuel Tolsá, pues ese es un poquito después y va a crear unas instituciones. Muy bien, los que dijeron la A están muy, muy, muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente, 19. Una característica de la sociedad de castas en la Nueva España fue... Recuerden que en ese momento de la Nueva España estaba dividido en castas. Estaban los peninsulares, los criollos, los mestizos, los indígenas, los asiáticos y los africanos. Entonces, el repartimiento basado en evangelización, la igualdad civil en todos ante la corona, ingreso a la universidad, Hanna, la estratificación conforme al origen racial o de la importancia del virrey como autoridad. ¿Cuál es la correcta? Se llama guía práctica para el examen, ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Igualdad, la B. La estratificación conforme al origen racial. Sí, muy bien. Recuerden. Bueno, pues se los dije, ¿no?
Recuerden eso. Que dependiendo de tu origen es como te dividían. Exacto. Aquí en ese tiempo los que tenían mayor importancia o mayores derechos pues eran los españoles o los peninsulares, es decir que nacían en España pero llegaban a la Nueva España. Muy bien. De nada, Hanna. Número 20. La sociedad novohispana está dividida en un esquema segregacionista, es decir, en clases dominantes y dominadas, en un sistema, la B, en un régimen de estamentos sociales, en un sistema de castas o en una población indígena y española. ¿Cuál es la respuesta correcta? Una clase dominante y dominadas, un régimen de estamentos sociales, un sistema de castas o en una población indígena y española. ¿Cuál sería la correcta? Sistema de castas. Muy bien. Funky Ponky. Un sistema de castas. Ajá, no es de razas, castas. No es lo mismo una casta que una raza. Las castas tienen que ver con el origen. Número 21. Fue la actividad económica en la Nueva España de mayor importancia para la corona. La evangelización. Fíjense, actividad económica. La evangelización. B. La industria. C. Las alcabalas o la minería. Carito dice que no, pero la evangelización es actividad económica, Carito. La evangelización es actividad económica, la industria, las alcabalas o la minería. ¿Qué fue lo que más explotó aquí? ¿Qué es lo que más se llevaron? Exacto. Muy bien. Funky Ponky, Esme del Carmen están bien. La minería. Lo que más le sacaron a México fue el oro y la plata. Muy bien. Número 22. Durante la época colonial, el sistema de explotación laboral en las haciendas y minas consistió ¿en qué? A. El comercio y la hacienda. El peonaje y la raya. B. La esclavitud y la encomienda. D. La burocracia y la administración. Miren. A ver. ¿Se acuerdan? La B. La esclavitud de la economía. Ale Pop dice que la B. Indra dice que la B. ¿Están de acuerdo con ellas? Café sin azúcar dice que la B. Pues sí, la correcta es la B. La esclavitud y la encomienda. Recuerden que trajeron de África a personas afrodescendientes para trabajar en las minas. También utilizaban a los indígenas como esclavos. Y la encomienda pues también es una forma de controlar la administración de la Nueva España. ¿Sí? ¿La ve? Muy bien, Esme. Muy bien, Fernando. Número 23. En la sociedad de castas, los hijos de españoles nacidos en América se les conoció como colonos. Fíjense lo que dice. A los hijos de españoles nacidos en América se les conoció como colonos, plebeyos, criollos o castas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Se acuerdan cómo le decían? A los hijos de españoles nacidos en América, no a los españoles que llegaron a la Nueva España. Criollos. Esme dice criollo. ¿Están de acuerdo con Esme? Plebeyos, colonos o castas. A la A. Gaps dice que la A. La respuesta correcta es la C. Criollos, ¿sí? Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Muy bien, Gaby, la C.
La encomienda. ¿Qué es la encomienda? La encomienda es un sistema de administración y que va a querer ciertas cosas. B. A. La extracción de metales preciosos para la fortuna del monarca español. El cobro del quinto real a toda actividad económica. La explotación indígena a cambio de su evangelización. D. La esclavitud y el repartimiento de todos los sectores oprimidos. Alepop dice que la C. ¿Qué más dice que la C? ¿Están de acuerdo con Alepop? ¿Qué hizo la encomienda? La extracción de metales preciosos para el monarca español. Ustedes díganme, yo ahorita les digo, ahorita les explico. La A. Sí, extrajeron mucho metal de México, pero eso no lo hacía la encomienda, eso lo hacía la contratación, la Casa de Contratación de Sevilla. Janita dice que la A. No estoy, dice que la C. Pues, ¿qué creen? Que la correcta es la C. La explotación indígena a cambio de su evangelización. Como que les metieron un choro. O sea, te vamos a evangelizar para que tengas todos los beneficios. Y los explotaron con el cambio de la evangelización. La respuesta correcta es la C. Sí había un cobro de un quinto. La encomienda sí quiere un cobro, un quinto real, pero no a toda la actividad económica. Ajá. Era la C. No se llama encomienda. La esclavitud no, es la C. Funky Punky. Muy bien. Lo voy a subir un poquito más arriba aquí. Dice, lee y analiza el contenido del siguiente fragmento. Los indígenas se mantuvieron aislados a instancias de la corona que los consideraba diferentes y menores de edad. Estos constituyeron la principal fuerza de trabajo en la minería, la agricultura, obras públicas y en las industrias rurales o urbanas. Y legalmente fueron siempre considerados superiores a las castas producto del mestizaje. Podían disfrutar de sus propios bienes, cultivar sus tierras, criar ganado y comerciar sin las restricciones impuestas a mestizos, mulatos o negros. No obstante, en la vida real su subsistencia era muy precaria y su condición social estaba muy cerca a la de grupos que legalmente eran inferiores. Ok, ¿qué nos pregunta? Vamos a ver. De acuerdo con lo que se advierte en la lectura citada en el México colonial, la sociedad de castas consistía en separar a los ciudadanos en barrios según su oficio y condición. ¿No, verdad? Número B. Fue un sistema social segregacionista que se basaba en las diferencias raciales. C. Fue establecida para proteger y evangelizar a población nativa de México. Así como que proteger. Representó la base de un rico mestizaje racial, cultural y lingüístico novohispano. ¿Cuál es la respuesta correcta? Según lo que habían leído ahí. La B. Muy bien, Tania. Muy bien, Tania. La B. Muy bien, Café Sin Azúcar. Muy bien, Danita García. La B. Fue un sistema social segregacionista que se basaba en las diferencias raciales. ¿Sí? Muy bien. Los que contestaron B, muy bien. ¿Qué pueden hacer cuando les pregunten, cuando tengan un texto y tengan que responder alguna de las preguntas? Lo que van a hacer es se van a la pregunta. Podemos ver si lo he hecho al revés. A ver, ¿qué me está preguntando? A ver, y lo leo, ¿no? Ya cuando digo, pues ya aquí está la respuesta. Así se ahorran muchísimo tiempo. Número 26. En la segunda mitad del siglo XVIII, los principales promotores de las llamadas reformas borbónicas fueron criollos y peninsulares, los consulados, los jesuitas, Carlos III y Carlos IV. ¿Quiénes fueron los principales promotores de las llamadas reformas borbónicas? Los criollos y peninsulares, los consulados, los jesuitas o Carlos III y Carlos IV. La A. Me dice que la C. La C dice los jesuitas.
Recuerden que los jesuitas eran una congregación religiosa que vino a hacer mucho en cuanto a educación de los indígenas. Ajá. Broken Heart dice que la A. Esme dice que la A. La respuesta correcta es la A, los criollos y los peninsulares, pero ya después se dan cuenta los criollos que no les conviene tanto y es lo que les va a molestar mucho después. Número 27. Identifica cuáles enunciados corresponden a las reformas borbónicas del siglo XVIII. Ok, las reformas borbónicas tienen una intención como de hacer una nueva administración de las colonias. Fíjense lo que dicen. Tenemos que escoger, miren, tenemos A, B, lo con diferentes, ¿no? Dice, la expulsión de todas las órdenes religiosas. No, a los únicos que van a expulsar son a los jesuitas. La reforma administrativa para dividir entidades federativas a la Nueva España. Aquí se proponen esto, una reforma administrativa para dividir en entidades federativas a la Nueva España. Entonces buscamos la 2, que inicie la B. A ver, ¿cuál otra hay con 2? Pues la B. ¿Por qué? La 3. El incremento de cargas fiscales al comercio y al clero. Sí, al clero le van a decir, échale, págate para acá con el dinero. Número 6. La división territorial de Nueva España en 12 intendencias. La B, exacto, la B. Se va a crear una reforma administrativa para dividir en entidades y se va a crear la división territorial de la Nueva España en 12 intendencias. Eso es punto clave. Muy bien. Vamos con la 28, ya casi ya son poquitas, ya vamos a acabar. ¿Cuál de las siguientes disposiciones no forma parte de las reformas borbónicas? La creación de la Real y Pontificia Universidad de México, las cargas tributarias de Carlos III impuestas al clero, la creación del sistema de intendencias o la fundación del Real Colegio de Minería en el siglo XVIII. Aquí. ¿Cuál es? A ver, la A. No dicen que la A. Vicky dice que la A. Mon dice que la A. Emi dice que la B. Fernando dice que la B. Dice, no forma parte de las reformas borbónicas. La A. Todos se van por la A. La creación de la Real y Pontificia Universidad de México. Las cargas tributarias en Universidad de Carlos III impuestas al clero. Y la respuesta correcta es la A, la creación de la Real y Pontificia Universidad porque eso se lo van a crear otras personas, va a llegar. Son otras personas que proponen la creación de la Real y Pontificia Universidad. Creo que se llama Primo de Verdad, junto con... se me olvidó su nombre, pero son los que quieren crear la Pontificia Real Universidad. 29. ¿Cómo influyeron las reformas borbónicas en la vida de México colonial? Fueron principal instrumento de la corona para otorgar impulso eficaz a favor del comercio colonial. El terreno social suscitaron fuertes rivalidades entre criollos y peninsulares. C. No tuvieron relevancia, pues nunca se aplicaron en la Nueva España. D. Permitió una apertura religiosa y la defensa de los derechos naturales. La A. Fíjense lo que dice. ¿Cómo influyeron las reformas borbónicas en la vida del México colonial? Fueron el principal instrumento de la corona para otorgar impulso al eficaz a favor del comercio colonial. En el terreno social, suscitaron fuertes rivales entre criollos y peninsulares. Gaby dice que la B, Café sin Azúcar dice que la B, Vicky dice que la B,
¿Y qué creen? Pues la respuesta correcta es la B. En el terreno social es lo que... Gracias a las reformas borbónicas, los criollos se molestan mucho porque los dejan sin ninguna oportunidad antecedente para el inicio del movimiento independiente. Entonces la respuesta correcta es la B. Número 30. ¿Por qué motivo se ha considerado que las reformas borbónicas son un antecedente de la independencia de México? Porque los criollos necesitaban un pretexto para tomar el poder. Porque Napoleón Bonaparte invadió poco después a la metrópoli. Porque Carlos V decretó la expulsión de los jesuitas en 1767. Porque en la Nueva España se afectó el comercio y se suscitó descontento. ¿Por qué motivo se ha considerado que las reformas borbónicas son antecedentes a la independencia de México? La B. Porque Napoleón Bonaparte invadió poco después a la metrópoli. Porque Carlos... Dicen que la B. La B. Uno dicen que la B. Muy bien. Porque Napoleón Bonaparte invade despuesito la metrópoli, que es España, y van a aprovechar ese momento de distracción para que los criollos decidan iniciar su movimiento independentista o insurgentista. Número 31. En la cultura hispana, novohispana, se advierte el mestizaje en distintos aspectos. B. La escritura jeroglífica. Bueno, eso sí, no sé. C. El retroceso de la civilización o de la influencia francesa. ¿Cuál es? En la cultura novohispana se advierte el mestizaje en distintos aspectos. La A. Exacto. El retroceso de la B. La escritura jeroglífica. Bueno, no, eso sí, no. El retroceso de la civilización o la influencia francesa. Pues no, el mestizaje de distintos aspectos. Número 32. ¿Cuál fue la primera universidad fundada en la Nueva España? Ya lo vimos. La Real y Pontificia Universidad de México, el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, la Universidad de Salamanca o Real Colegio de Minería. La primera universidad de México es la Real y Pontificia Universidad de México. Muy bien. Sí, porque el Real Colegio de Minería es después de la creación de la Real y Pontificia Universidad de México. Número 33. Importante figura en la cultura virreinal que escribió Las Redondillas. Carlos de Sigüenza, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos IV o Fray Bartolomé. ¿Quién fue? Vicky dice que la B. Café sin azúcar dice que la B. Alepop dice que la B. Emi dice que la B. Pues sí, recuerden que un personaje muy importante de la Nueva España o del momento es Sor Juana Inés de la Cruz. Es quien escribe Las Redondillas. Muy bien. Número 34. Identifica un dato correctamente acotado con relación a la cultura novohispana. Juan Ruiz de Alarcón fue autor de comedias como Las paredes oyen y El Periquillo Sarmiento. No, El Periquillo Sarmiento lo escribe alguien diferente a San Juan de Alarcón, entonces no. B. Manuel Tolsá fundó la Real Academia de San Carlos y elaboró la estatua de Carlos IV, la que está ahí enfrente de Minería.
C. Sor Juana Inés de la Cruz fue la principal representante del romanticismo novohispano. No, pues ¿cómo que romanticismo novohispano? No, eso está mal. El sector mestizo novohispano ejercía el control de la educación y de la cultura virreinal. No, toda la respuesta correcta es la B. Manuel Tolsá fundó la Real Academia de San Carlos y elaboró la estatua de Carlos IV. Exacto. Es la famosa estatua que está enfrente del Monal, que es la de Carlos IV. Y por última, 35, se le conoce como el pensador mexicano, se le conoce como el pensador mexicano y escribió la primera novela en México, obra conocida como El Periquillo Sarriento. A. Fray Bartolomé de las Casas. B. Bernardo de Balbuena. C. Sor Juana Inés de la Cruz. D. José Joaquín Fernández de Lizardi. A ver, ¿quién escribió la primera novela en que apareció en Café sin Azúcar? Dice que la B. Vique dice que la B. No, Sor Juana nunca escribió una novela. Bueno, así de forma formal. La B. Fernando de Balbuena. ¿Seguros? ¿No se acuerdan del Periquillo Sarmiento? La respuesta correcta es la de José Joaquín Fernández de Lizardi. Ajá. Él fue quien creó la primera novela de México y tenía su periódico del Pensador Mexicano. No, es la de ya ves, es la de Emi. Ok, pues aquí vemos lo que es México, la Nueva España, que vimos desde Mesoamérica hasta la nueva colonia. Los lives se van a hacer diarios, de lunes a viernes. Se van a hacer por unidad. Se van a repasar, se van a contestar las preguntas. Y les voy a dar explicación de cada una de ellas. Ay, Emi, se te olvidó, Emi. Pues nada más eso. Fue bastante larguito porque hicimos 2. Terminamos el mundo actual, historia universal, e iniciamos historia de México. Wendy Mejía. Esta te sirve para todas las áreas, es en general, sí, exacto. Porque lo mejor que puedes hacer para estudiar, Wendy, es como si fueras para hacer todas las áreas. Porque no te puedes confiar de, no, es que es el área 1. Mira, de todas maneras, las preguntas de historia de México, historia universal, filosofía, literatura, español son las mismas. Sí, Gaby, tengo un canal de YouTube, se llama igual, El Etimólogo. Ya está subido tal cual también con toda la explicación, con toda la teoría, está en mi canal. Sí, Gaby, ahí está en mi canal. Entonces, el lunes se veremos la unidad 2, que es el momento de independencia de la Nueva España, que ya está en el canal de YouTube con todo el repaso. Esto les sirve a ustedes para que incluso ustedes hagan apuntes, para que también les sirve como, digamos que es un mini curso. Así. A las 8, Jamie, nada más que empezamos tarde. A las 8. Entonces, hoy vimos 2. Mañana no. Unidad 2, el movimiento de independencia de la Nueva España. Los que quieran visitar el canal del Etimólogo, el canal del YouTube Etimólogo, para que ustedes lo vean. Ya les sirva como estudio. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por quedarse, muchas gracias por las personas que dejaron su regalito. Se los agradezco. Esto es para ustedes. Están estudiando conmigo, aunque no lo crean también. Yo también repaso, porque yo ya tengo una carrera, pero nunca es tarde para empezar. Entonces,
si yo logro mis objetivos, ustedes también. Espero que me sé explicar, que me dé a entender, que les ayude. Esa es mi gran intención. Ajá. No, de nada en mí. Que igual Dios te bendiga. Ya se me cansó la voz, ya la tengo ronca, mañana tengo que dar un curso. No, de nada, Belín, es en serio. Yo lo digo, yo no soy aquí de, ay, te voy a poner a resolver la guía y te enseño cómo. No. Estudio con ustedes. Ajá. Entonces, pues como les digo, si les sirve, pues qué bueno. Yo lo hago con toda la intención de que aprendan, y si aprendo yo, aprenden ustedes, o si aprenden ustedes, aprendo yo. Y la mejor manera, mañana no hay materia, porque mañana tomo cursos y hay compromisos, Vicky. Pero si tú quieres avanzar con algún tema, está mi canal de YouTube, Vicky. Ahí está hasta español y literatura. No te preocupes, Evelyn. Esto lo hago con toda la buena intención, ¿vale? Digamos que es un mini cursito. Un cursito intensivo. Bueno, entonces, cuídense mucho. Si el domingo puedo hacer algo de un en vivo, sería con la segunda unidad, pero prefiero que sea más para que esté en la mayoría de la gente el lunes, porque los sábados pues mucha gente no se conecta a los live y me echo menos para estudiar. Entonces, pues prefiero hacerlo el lunes, de lunes a viernes, ¿va? Entonces, cuídense mucho, pórtense bien, o si no se porten bien, cuídense, lo más importante, y nos vemos hasta el lunes. Seguiré subiendo también, aunque sean videos de dar repaso a lo de historia universal, el mundo actual, y poco a poco seguiré resubiendo historia de México, ¿vale? Cuídense mucho. Muchas gracias por los nuevos seguidores, por sus regalos, por su estadía, más importante, por su atención. Broken Heart a las 8. Gracias a sus likes. Muchas gracias, muchas gracias. También, si ustedes tienen dudas con etimologías, acá está también. Si tienen dudas con alguna materia, acá estamos también. Nos vemos, cuídense mucho. Adiós, Tania. Adiós, Broken Heart. Adiós, Dianita. Adiós. A las 8, Broken Heart. ¿De acuerdo? Adiós. Cuídense mucho. Bye. Descansen.